¿Cómo están? ¿Cómo siguen? Bien. ¿Y vos, boluda? Bienvenidos una vez más a Punto Paranormal. Espero que ustedes se encuentren mejor que nosotras. Chicos, vamos a continuar con estas historias terribles, espeluznantes de los hermanos Grimm. Nos toca conocer la historia de una bella muchacha de pelo largo llamada Rapunzel. ¿No todos encontraron un video en TikTok que era la historia verdadera de Rapunzel? Porque yo lo encontré de esta manera. Está la historia real de Rapunzel y la historia de los hermanos Grimm. Ajá. Hay una historia real, 100% real, que pasa en el mundo, en Francia creo, después cuando lo lea les digo, que es la historia real, no de la cual se inspiraron. Pero es una historia muy similar, digamos, que pasó en la vida real. Y después está también esta recompilación, como decíamos en la parte 1, de historias del folclore alemán que los hermanos Grimm capturan y los pasan a libros en 1812. Hacen una recopilación que dice cuentos para toda la familia o cuentos para la familia. A ver, hay que entender la vida de ese momento y el contexto histórico en el que estaba pasando las sociedades, que eran mucho más turbina de lo que nosotros creemos ahora o lo que vemos ahora. Ustedes imaginen que hasta 1900 los niños no eran considerados niños como hoy los pensamos. Eran pequeños adultos. Es decir, dígase que todas las cosas que vos hacías para cuidar a un niño en realidad era una preparación para su vida adulta. O sea, no se disfrutaba la niñez como niñez. ¿Quién cambia esto? Hasbro o una juguetería. Sí. Tipo, esto pasa en el 1900. los Hasbro. Creo que es Hasbro. Disney y toda la cultura de Disney que empiezan en la época de los 30, que empiezan a capturar estas historias de los hermanos Grimm y volverlas mucho más simples y más fantasiosas y más familiares. Esto lo hace Disney. Pero antes de todo eso, 1800 y más para atrás, es cada vez más turbio las historias que se daban. ¿Por qué? Porque en realidad eran para dar miedo a los niños o para mandar mensajes en una sociedad. Porque imagínense que antes no estaba la escritura y no estaban los libros como hoy lo conocemos, obviamente mucho menos otro tipo de reproducción. Entonces, ¿cómo hacían? Tenía que hacer algo sencillo que se pueda aprender de memoria y repetir. Claro. Era la forma del boca en boca. Del boca en boca. Entonces vos necesitas algo sencillo, con un mensaje fuerte, que se pueda ir repitiendo, para que toda la sociedad, como una raíz, vaya pasando este cuento y vaya enseñando. Por ejemplo, el de la Caperucita y el lobo, ¿qué es lo que quiere enseñar? El lobo, en realidad, es un pervertido. Es una persona, el lobo, el tema de comer, habla más de una perversión. Sí. ¿Entienden? Entonces, que un niño que se encontraba muchas veces solos por justamente estas cosas, se encuentre con un lobo. La historia de Caperucita es horrible, chicos. Si Porque les ni gusta, siquiera... Si les gusta esto, les podemos contar la historia de Caperucita. La de Caperucita es tremenda. Porque no solo es el tema de que le llenan la panza al lobo de cosas. No, chicos, las cosas horribles que pasan con el lobo. Bueno, no importa, pero no estamos acá para Pero uno hablar acá de los eso. tiene que contar, porque uno tiene que saber que pasan cosas feas y cosas malas también en el mundo. Sí, amiga. Bueno, hoy vamos a hablar del cuento de Rapunzel. Vamos a abrir todos nuestros libros y vamos a escuchar. Le voy a cantar la canción que le cantaba a los niños. Con 5 monedas me fui a comprar haceme la lírica. Este lindo cuento que les voy a contar. No me salía la letra. ¿Eso es una canción posta? Sí. ¿Cómo es? Con 5 monedas me fui a comprar este lindo cuento que les voy a contar. Lo tengo guardado en mi delantal y si me escuchan todos se los voy a contar. ¡Ay, qué lindo! Sube hasta la nube. Bueno, comencemos. Un lindo cuentito yo te voy a contar. Si te portas mal, yo te voy a fajar. Esa es la de los hermanos Grimm. Eso es la de los hermanos Grimm. Había en una ocasión un matrimonio que deseaba hacía mucho tiempo tener un hijo.
hasta que al fin la mujer esperaba que el señor estuviera a punto de cumplir sus deseos. En la alcoba de los esposos había una ventana pequeña, cuyas vistas daban a un hermoso huerto, en el cual se encontraban toda clase de flores y legumbres. Qué lindo mi cuentito, ¿no? A comparación del tuyo, que ya me mataste a 5 personas hasta ese momento. Se hallaba empero rodeados de una alta pared, y nadie se atrevía a entrar dentro, porque pertenecía a una hechicera muy poderosa y temida por todos. Un día estaba la mujer a la ventana mirando el huerto, en el cual vio un cuadro plantado de ruiponces. Esto lo busqué, esto es una flor, y le parecieron tan verdes y tan frescos que sintió antojo de comérselos. Creció su antojo de día en día, y, como no ignoraba que no podía satisfacerle, comenzó a estar triste, pálida y enfermiza. ¿Qué tienes, querida esposa? Ah, ¿querés hacérmelo en paraguayo, si puede ser? ¿Qué tenés, querida esposa? Oh, le contestó. Si no puedo comer ruiponces de los que hay detrás de nuestra casa, me moriré seguro. El marido, que la quería mucho, pensó para sí. Antes de consentir de que se muera mi mujer, le conseguiré el ruiponce. Al anochecer, saltó las paredes del huerto de la hechicera, cogió en un momento un puñado de ruiponces y se los llevó a su mujer. Le robó a la hechicera. Chicos, vamos teniendo el hilo. Que hizo enseguida una ensalada y se la comió con el mayor apetito. Pero le supo tan bien, que al día siguiente tenía mucho más ganas todavía de volverlo a comer. Me parece que es una metáfora a la falopa. Claro, es Es como el porro. No podía tener descanso si su marido no iba otra vez al huerto. Fue, por lo tanto, al anochecer. Pero se asustó mucho, porque estaba en él la hechicera. ¿Cómo te atreves?, le dijo la hechicera, a venir a mi huerto y a robarme mi ruiponce como un ladrón. ¿No sabes que puedes venirte a vos una desgracia? Gracias, amiga, le contestó el señor. Ay, por favor, perdona mi atrevimiento. Pasa que mi mujer estaba obsesionada con este ruiponce y entonces yo tuve que saltar la medianera y tuve que venir a buscar este ruiponce. La hechicera le dijo entonces, deponiendo de su enojo: si es así como dices, coge cuanto ruiponce quieras, pero con una condición. Tienes que entregarme al hijo que dé tu mujer a luz. Nada le faltará y la cuidaré como si fuera la madre. Hijo de la luna, turu, turu. El marido se comprometió con P, y en cuanto vio la luz su hija, se la presentó a la hechicera, que puso a la niña el nombre de Rapunzel. La cambiaste por un par de flores. La cambió por merca, La cambió amiga. por merca. Eso es falopa. Eso ya es tráfico de niños. Un re quilombo ahí, ¿eh? Rapunzel era la criatura más hermosa que había bajo el sol. Cuando cumplió 12 años, la encerró la hechicera en una torre que había en el bosque, la cual no tenía ni escalera ni puerta, sino únicamente una ventana muy pequeña y alta. Cuando la hechicera quería entrar, se ponía debajo y decía: Rapunzel, Rapunzel, echa tus cabellos, subiré por ellos. ¿Cómo entraron si no tenía puerta ni Sí. O sea, ¿cómo entraron la primera vez? Es una buena pregunta. Son preguntas que jamás obtendrán respuesta. ¿Está claro? Pues Rapunzel tenía unos cabellos muy largos y hermosos, y tan finos como el oro hilado. Apenas oía la voz de la hechicera, desataba su trenza, la dejaba caer sobre lo alto de una ventana que se hallaba más de 20 varas del suelo, y la hechicera subía entonces por ellos. Ay, conseguiste una escalera, hija de Sí, puta. no le duele. Sí, te arranca todo el cuero Ay, cabelludo. qué dolor. Más sucedió, transcurridos un par de años, que pasó por aquel bosque el hijo del rey, y se acercó a la torre, en el cual oyó un cántico tan dulce y suave que se detuvo a escucharla. Era Rapunzel, que pasaba todo el tiempo en su soledad entreteniéndose en repetir con su dulce voz las más agradables canciones. El hijo del rey hubiera querido entrar y buscó la puerta de la torre, pero no pudo encontrarla.
Pero el cántico había penetrado de tal manera en su corazón que iba todos los días al bosque a escucharla. Estando uno de ellos bajo un árbol, vio que llegaba una hechicera y la oyó decir: Rapunzel, Rapunzel, echa tus cabellos, subiré por ellos. Rapunzel dejó entonces caer su cabellera y la hechicera subió por ella. Sí, es de esa escalera por la cual sube, dijo el príncipe. Quiero yo también probar su fortuna. Y al día siguiente, cuando empezaba a anochecer, se acercó a la torre y dijo: Rapunzel, Rapunzel, bueno, esto es lo que ya sabemos. Por dos, nenita. Cogió, Se la cogió. se la agarchó. Igual sí, hay otra versión donde se va y se la agarcha todos los días. Queda embarazada. A ver si es esta. Pero tiene 13 años, chicos. Igual en esas épocas, amiga, la pedofilia tipo ni existía. Sí. Enseguida cayeron los cabellos y subió el hijo del rey. Se asustó a Rapunzel cuando vio entrar al hombre, pues sus ojos no habían visto ninguno en toda su vida. Pero el hijo del rey comenzó a hablarle con la mayor amabilidad y le refirió que su cántico había conmovido de tal manera su corazón que desde entonces no había podido descansar un solo instante. La voy a querer mucho más a este señor que a esa vieja hechicera. ¡Qué pendeja puta también! ¿Qué dijo? Lo voy a querer mucho más a este chico que a la vieja hechicera. ¡Ah, retrolita! Estrechó su mano con la suya y le dijo: de buena gana me marcharía contigo, pero ignoro cómo bajar. Siempre que vengas, tráeme cordones de seda con los cuales iré haciendo una escalera y cuando sea suficientemente larga, bajaré y me llevarás con tu caballo. Convinieron que él iría todas las noches, pues la hechicera iba por el día, la cual no notó nada hasta que le preguntó a Rapunzel una vez: dime, abuelita, ¿cómo es que tardas tanto tiempo en subir mientras el hijo del rey llega en un momento a mi lado? ¡Qué pendeja pelotuda, bueno. ¡Qué pelotuda que es! ¡Ah, pícara!, le contestó la hechicera. ¡Ah, pero qué zorrita del orto!, le dijo. ¿Qué es lo que oigo? Yo que creía haberte ocultado a todo el mundo y me has estado engañando. Cogió los hermosos cabellos de Rapunzel, le dio un par de vueltas en su mano izquierda, tomó unas tijeras con la derecha y tris tras los cortó, cayendo al suelo las hermosas trenzas. Llegó al tal extremo su furor que llevó a la pobre Rapunzel a un desierto, en donde la condenó a vivir entre lágrimas y dolores. El mismo día en que descubrió la hechicera el secreto de Rapunzel, tomó por la noche los cabellos que le había cortado, los aseguró a la ventana y cuando vino el príncipe dijo: Rapunzel, Rapunzel, echa tus cabellos, subiré por ellos. Entonces tiró los pelos de Rapunzel por la ventana, amiga. El hijo del rey subió entonces, pero no encontró a su querida Rapunzel, sino a la hechicera, que le recibió con la peor onda del mundo, con la peor cara, y sí. ¡Hola!, le dijo burlándose. ¿Vienes a buscar a tu queridita? Pero el pájaro ya no está en su nido y no volverá a cantar. Le han sacado de su jaula y tus ojos no le verán ya más. Rapunzel es cosa perdida para ti. No la encontrarás nunca. ¡Ay, qué mala! El príncipe sintió el dolor más profundo y en su desesperación saltó de la torre. Tuvo la fortuna de no perder los ojos. Pero quedó paralítico. Pero las zarzas en las que cayó le atravesaron los ojos. Comenzó a andar a ciegas por el bosque. No comía más que raíces y hierbas y solo se ocupaba en lamentarse y llorar por la pérdida de su querida esposa. No se había casado todavía. Pero No, es que teatrero, pero anda a tu casa, boludo, sacate las espinas. Vagó así durante algunos años en la mayor miseria, hasta que llegó al final al desierto donde vivía Rapunzel en su continua agonía. Oyó su voz y creyó conocerla. Fue derecho hacia ella. La reconoció apenas la hubo encontrado. Se arrojó a su cuello y lloró amargamente. Las lágrimas que humedecieron sus ojos le devolvieron su altiva claridad, le devolvieron la vista, boluda, las lágrimas de Rapunzel, que se ve que ahora era mágica, no sé qué pasó en el medio. Y volvió a ver como antes. La llevó a su reino donde fueron recibidos con gran alegría. Y vivieron muchos años, bueno, todo bien. La verdad es bastante bien la historia. Ah, sí. ¿Y cuál es la que queda embarazada? Claro.
Hay otra versión. Vieron que el príncipe iba todas las noches a ver a Rapunzel. Bueno, en todas esas noches no iba solamente a preguntarle cómo estaba. Se la iba a empomar todas las noches. Era Rapunzel levantando, no la veía nadie cantando. Y también Tuki, cuando, príncipe. claro, cuando llega el príncipe, claro, la ve toda desnutrida a Rapunzel, porque imagínate que vivía en una torre y mucho no la alimentaba la hechicera. Claro. Entonces, ¿qué pasó? El chabón va, se ve que tenía como medio morbo ahí con la desnutrida, y se la empieza a fifar, y claro, Rapunzel no tenía conocimiento del ESI, ¿entendés? Claro, o sea, no sabía obvio, ¿no? que podía quedar embarazada. Entonces queda embarazada de mellizos. Y cuando la hechicera la destierra al bosque, al desierto, a Rapunzel, ella da a luz a 2 bebés. Y después todo lo demás sigue siendo normal. El chabón sube y cuando sube se cae y cae en un coso con... Y escucha, pero ¿y por qué Rapunzel tenía el pelo largo? ¿Era mágico? No, porque nunca se lo cortaba. Porque en realidad la hechicera... ¿Para no, qué la quería? la tenía ahí. ¿Para qué? Porque en realidad lo que dicen los hermanos Grimm, esta historia está un poquito suavizada, pero digamos la verdadera historia, que es más antigua todavía, que no la pude lograr encontrar en ninguna manera, pero vean las diferencias, en realidad la hechicera la deja en la torre a una forma de pago que le dieron los chabones por haberse llevado sus flores, ¿entendés? Su porrito. Entonces es un modo de pago solamente. Y se la dejan y la olvidan en una torre y cada tanto va y le da de comer. Por eso tiene el pelo tan largo, porque nunca se lo cortó. Pero bueno, más allá de esta historia, les vengo a contar ahora qué es lo que sucedió con una persona que se llama Blanche, que es la verdadera historia de Rapunzel. Y esto pasó 100% real, y esta es la foto. Blanche Monnier era una joven que nació en 1849 en Poitiers, en Francia. Era una joven muy hermosa que nació también en el seno de una familia muy rica y acomodada. Esta familia tenía lazos directos con la monarquía y eran aristócratas. Sí. Los aristócratas eran aquellas personas que estaban a favor de la monarquía, es decir, dígase de las tradiciones, de que se elija a través de la descendencia, a los nuevos reyes, todas las cosas más tradicionales de la monarquía. Los republicanos eran aquellos que querían todo lo contrario a la aristocracia, que querían que se busque una nueva forma de gobierno que no sea a través de la monarquía. Claro. Básicamente querían una democracia o otro tipo de sistema de gobierno. Blanche Monnier nace en esta familia acomodada, aristócrata. Ella era una chica demasiado bonita, digamos, para el momento. Con apenas 25 años, Blanche todavía no se había casado. Y era algo muy extraño, digamos, para una jovencilla encima tan bonita. Pero la verdad es que nadie, pero absolutamente nadie, le llamaba la atención a Blanche. No le gustaba a nadie a ella y no se quería casar. Entonces los padres estaban a punto de arreglarles un matrimonio con alguien que les convenía a ellos. Claro. Pero ¿qué pasa? Justo en ese momento, Blanche conoce a un chico. Hay 2 versiones, una que era un abogado, sí, la tenía ahí colgada, y otra que era un maestro. En ambas historias siempre se repite lo mismo, que era una persona pobre, a diferencia de la familia de Blanche. Era una persona pobre y que encima, además de todo, la familia de él era conocida en el pueblo, en la ciudad, en el país, por ser republicana. Sí. Claro. Entonces dijeron, no. La madre de Blanche dice, no, mirá, no te podés casar con este chabón. Claro. Vos no. Y ella que sí. Pasa el tiempo y Blanche desaparece. Se empieza a rumorear de que se escapó con Giles, porque desapareció de la faz de la tierra. En 1874. Pasaba el tiempo y la madre y el padre de Blanche empezaron a recibir un montón de preguntas como, che, ¿qué onda? ¿Qué pasó con Blanche? Y ella decía, no, se fue porque había conocido a alguien y se fue y se fugó. Pasa más el tiempo y empieza a decir, no, bueno, en realidad está en Escocia y se fue a vivir allá, a Escocia.
ese momento, imagínense que no había, o sea, tampoco era muy común mandar cartas, así que, bueno, listo, desapareció Blanche. Claro. Total, igual los padres de Blanche tenían otro hijo. Así que medio como que todo quedó como, bueno, tenemos un solo hijo. Lo tapamos con este, con el que quedó. Pasaron los años y Blanche quedó totalmente olvidada para la gente de Poitiers. Todo el mundo la olvidó. Hasta que en 1901, un policía recibe una carta anónima que decía una frase que estremeció a todos. Blanche está en el castillo. Tiraron esa y se fueron. Alguien mandó esa cartita, se fue a su casa. La policía dice, che, ¿qué pasó? ¿Quién es Blanche? Y empieza a investigar la policía, a preguntarle a la gente de la zona, y empezaron a decir, sí, los Monnier tenían una hija llamada Blanche, pero desapareció hace casi 20 años atrás. Así que no puede ser. La policía, justo la persona que recibe la carta, empieza, no, pará, hay algo raro acá, vamos a investigar. Van hasta el castillo. Sí. Y empiezan a revisar los diferentes lugares de la casa. Y la verdad que toda la familia se mostraba bastante comprensiva. La viejita ya estaba grande, la mamá, y se montó comprensiva y le empezó a mostrar los diferentes lugares de la casa. No pasa nada, acá está todo bien. El padre había fallecido, así que bueno, no pinchaba ni cortaba desde la tumba. Pero el hermano de Blanche, se empieza a notar medio nervioso en esta investigación, ¿viste? Que estaban haciendo en la casa. Estaba ahí como medio nervioso, como no sé qué pasa, hasta que llegan a una habitación, que era la torre más alta del castillo. Y empiezan a decir, bueno, a ver qué hay detrás de esta habitación, y el hermano se pone enfrente de la puerta y dice, no, acá no entras. La policía le dijo, salí del medio porque te cagamos a tiro. Patada de allanamiento y entran a esta habitación. Y lo que encuentran es que en 1874, Blanche, cuando desaparece, en realidad no se fue con nadie, sino que la madre, en complicidad con el hermano, la habían encerrado en el mismo castillo. Al principio le daban de comer, le dejaban de comer algunas cosas, hasta que en un momento habían reducido tanto la comida a que le daban un plato por semana. O sea, la pobre piba estaba toda totalmente desnutrida y vivía con ratas, con insectos. Y lo más sorprendente es que tenía el cabello hasta los pies. Por eso le dicen la Rapunzel. Ahí viene, chicos. Ahí está el linaje. Porque claro, en ningún momento más de su vida fue... O sea, nunca más la fueron a ver ni nada. Entonces tenía todas llagas y hasta llagas en todo el cuerpo de haber estado tanto tiempo reposada. Claro. Y encima todas las ventanas que estaban en la habitación habían sido clausuradas y también todos, digamos, cualquier recovejo había sido tapado. Entonces no entraba la luz y entonces tenía toda la piel como si fuera escamas, toda lastimada. Había estado casi 20 años, más de 20 años. Además de todo esto, como no le daban de comer, la piba estaba desnutrida, sucia, porque obviamente nunca se había bañado, sucia, y estaba ahí a la suerte 20 años sin bañarte. 25 años, amiga. 25 años sin bañarte. No sabes lo que es esa foto. Parece que es toda... Ay, me da miedo. Me da culo que debía haber en esa habitación, por favor. La noticia se propagó por todo el pueblo, porque claro, la piba que no habían visto nunca más, en realidad estaba encerrada en la torre. La odiaba igual la mamá, podrías haber dado un manguerazo, dale, no seas hija de puta. A la madre, obviamente se la llevan presa, porque se dan cuenta de todo el horror que hasta había estado sufriendo Blanche. Pero, ¿qué pasa? La hija de puta va y se muere a las 2 semanas. Le agarró un infarto al corazón. Sí, se murió, forra de mierda, no sé. Sí, por lo menos haber cumplido condena. El hermano lo empiezan a juzgar como cómplice. Pero, ¿qué dice la defensa del hermano? Dice, ella podría haber querido escapar cuando quisiera. Podría haber puesto resistencia y aún así no lo hizo. Así que un poco encerrada estaba gracias a ella misma. Eso le sirvió a la justicia para dejarlo libre. Blanche Monnier no murió ahí. Fue trasladada a un hospital psiquiátrico donde vivió absolutamente el resto de su vida. Nunca se pudo recuperar por la cantidad de traumas que tenía y terminó muriendo en 1913 totalmente sola.
esta historia, si bien no tiene una relación, porque la de los hermanos Grimm y la del folclore alemán fue mucho anterior, sí es una historia que le pusieron la historia original de Rapunzel, la historia verdadera, la historia que pasó en la vida real. Claro. Y como para rellenar la encarnación de Rapunzel. Claro, fue la reencarnación ella. Ay, chicos. Y todo ese pelo largo, pobrecito. Sí, era enmarañado. Enmarañado. Ay, pobrecito, qué feo. Chicos, no encerremos a gente en castillos. Bueno, chicos, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Chao, chao. Chao, chao.